Gloria a Dios. Muchas bendiciones. Gloria al Señor a todos en esta tarde. Gloria a Dios. Estamos transmitiendo en vivo, gloria a Dios, para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Saludamos grandemente, ¿verdad?, a todos aquellos que en esta hora puedan conectarse, donde yo pido, ¿verdad?, que puedan pues compartir la transmisión, gloria al Señor. Si no, sintonícese para las personas que se conecten y las personas que vayan a saludar, gloria al Señor. Puedo mirar sus comentarios, trataré de saludar, pero desde ahora, bienvenido y gracias por la sintonía. Gloria al Señor, siempre por seguirnos y estar conectados con nosotros. Para nosotros siempre es un privilegio de poder utilizar estos medios para poder llevar la palabra del Señor, que es lo que mayormente hacemos. Gloria al Señor, cada vez que tengamos la oportunidad. Hoy vamos a continuar con el estudio serie El cristiano como guerrero. La semana pasada iniciamos con el tema, o sea, con la serie y el subtema de que no te falte la fe, que no falte tu fe. Y pudimos expresar, ¿verdad?, por la palabra, amén, momentos en los cuales precisamente eso es lo que ocurre, que parece que las situaciones que uno atraviesa puede en algún sentido buscar atacar lo único que nosotros a veces tenemos, lo único que nos queda como salvavidas, es esa fe. Y les enseñé por las escrituras en el momento en que Jesús está tratando de lograr convencer a Pedro de que su pasión hacia él, sus palabras de que no lo abandonaría y que estaría dispuesto no tan solamente a ir a la cárcel, sino hasta la muerte por él, que era solamente meras palabras, que ya el diablo había pedido zarandearlo y había pedido específicamente el permiso para poder sacudir ese fundamento de fe que tanto Pedro como muchos de nosotros a veces decimos que tenemos. Pero vimos después que las palabras de consuelo hacia Pedro era que Jesús había rogado ante el Padre por él para que no le faltara la fe. Es decir, le llegó la prueba para probar su pasión y su fidelidad a Cristo. Y en medio de esa prueba, en medio de esa grieta, ¿ve?, porque pudimos ver que Pedro sí lo negó. Y eso se consideraba una grieta tanto en Pedro, pero en todos nosotros. Se considera una grieta cuando hay una falla, sea moral, sea de carácter, sea lo que sea, ética. Cuando estas fallas se descubren, ciertamente muestra lo que verdaderamente somos en medio de una prueba. Porque la gente hoy en día se ven bien cuando no hay pruebas, cuando no están pasando una escasez, una crisis en su vida. Se ven bien, se ven de las personas que son firmes, estables, fuertes. Pero cuando llega la prueba es que se ven las grietas. Ahí es que se ve, ¿verdad?, todos los mecanismos fallidos dentro de nosotros. Ahora, eso por un lado puede desalentarnos, porque como Pedro, que lloró amargamente porque nunca pensó, confió mucho en su propio yo, confió en sí mismo y no en la palabra que le estaba dando Jesús, de que le iba a fallar, que le iba a negar.
¿Y qué error podemos hacer cuando nosotros confiamos mucho en lo que somos, lo que podríamos hacer sin que llegue la prueba? Entonces, pues, por un momento pudo haber desalentado a Pedro de tal manera que a lo mejor pensó, mira, ya yo en verdad descubrí que yo no soy el hombre de Dios que yo pensaba que yo era. Yo, por medio de esta prueba, descubrí que yo no soy tan fiel como yo quisiera serle fiel a Dios. ¿Ves? Y todos estos pensamientos comienzan a circular con la intención de desviarnos más lejos de lo que nos hemos desviado. Por eso Cristo le dice, pero yo oré al Padre para que no falte tu fe. Es decir, para que tú no dejes de creer, para que tú no dejes de confiar. Pasaste esta prueba y se mostró desbalance, desorden, inestabilidad, infidelidad en tu parte. Pero he orado a Dios para que esa fe tuya, tú sigas creyendo, amén, de que tú vas a ser mejor, de que tú vas a dedicar a ser más, una persona llena de más pasión, más dedicada, más fiel, amén. Entonces la semana pasada hablamos de eso, del primer tomo de esta serie, de que no falte tu fe. Hoy vamos a hablar sobre dejar el miedo. Dejar el miedo. Para un cristiano ser un verdadero guerrero, lo primero que va a tener que dejar, si no lo, o sea, como mínimo controlarlo, pero definitivamente dejar el miedo. El miedo es uno de los factores más que más se nota a la hora de nosotros vivir una vida como Dios manda, amén, en este mundo, como cristianos, como servidores. El miedo hace tantas cosas que a veces no nos damos de cuenta. Y mire esto es importante, mi amado, porque muchos de nosotros cometemos el error de enmascarar lo que realmente es un miedo, lo enmascaramos con que no estoy esperando la voluntad de Dios. No, es que quiero esperar el tiempo de Dios. Y lo que hacemos es que vestimos el miedo con una apariencia de justicia y de piedad, sin darnos de cuenta que es en realidad el miedo quien nos está paralizando e impidiendo que nosotros demos pasos de fe hacia el frente. Esto es importante porque nuevamente podemos entonces determinar y discernir qué es miedo, lo que se está interponiendo o inmiscuando en los asuntos míos con Dios, y qué es verdaderamente el tiempo que Dios exige que usted y yo esperemos, es decir, paciencia. De no poder descifrar bien una cosa de la otra, viviríamos todo el tiempo paralizados, estancados. Viviríamos todo el tiempo quejándonos el por qué no estoy viendo la gloria de Dios. Y todo es por ese factor determinante que busca, pero poner un freno en tu vida y en la mía. Entonces la base bíblica que quiero utilizar se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y voy a leer comenzando en el verso 37 y lo voy a parar en el 43. El Evangelio de según San Juan, capítulo 12, verso 37, dice así: a la gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, pero a pesar, escuchen esto, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, hablando de Jesús, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan
con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Verso 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo quiero que ustedes se concentren mayormente en esos últimos dos versos que leí de ese capítulo. No que sean los últimos versos del capítulo, pero 42 y 43 de esos versos habla específicamente qué era lo que estaba impidiendo que aún gobernantes, gente de posición, de autoridad, aunque creían, no pudieran abiertamente confesar a Jesús como lo que él se confesaba ser: Hijo de Dios, uno en igualdad, profeta de Dios, etc. Todo era por el miedo. El miedo estaba impidiendo que aún estas personas de posición social, de autoridad, amén, pudieran realmente sentir la libertad, no de solo seguir a Jesús, pero de creer en él en su totalidad. O sea, estos hombres creían en lo que Jesús estaba hablando, creían en él por medio de los milagros que tal vez presenciaron. Hemos de asumir que sí presenciaron milagros y que presenciaron escuchar muchos de sus discursos. Porque yo no voy a creer que alguien simplemente va a depositar toda su fe y su creencia en alguien simplemente por haber escuchado. Sino más bien que vieron con sus ojos, percibieron, pudieron ver la gloria de Dios, pero se negaron por el miedo. ¿El miedo a qué? Aquí lo dice, al rechazo. El guerrero de Dios, el cristiano que se va a considerar un guerrero de verdad, lo primero que tiene que hacer es dejar el miedo. El miedo no puede ser el factor que lo motiva, que lo impulsa o que de alguna manera maneja sus sentidos. El único fin del miedo es hacer una sola cosa. Y bueno, varias cosas. Número uno, él pone a dudar de las cosas de Dios. El miedo simplemente pone en tela de juicio todo lo que sea de Dios. Las personas comienzan a dudar. Comienzan a dudar en la palabra que Dios dio. Comienzan a dudar incluso de la esencia, de la identidad de la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día en la iglesia? Eso mismo. Un problema con la gente abiertamente, amén, de Jesús. Porque el miedo lo primero que sembró fue la duda. Cuando uno duda, uno comienza a cuestionar todo. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Porque todo esto tiene raíz en el principio. Satán vino y sembró duda en la mente de Eva para cuestionar la palabra que Dios ya había decretado. Cuando logró convencerla y sembrar esa duda, se comenzó a dudar de muchas cosas. Se comenzó a dudar de que sería una orden de verdad, sería una palabra en la cual podemos confiar. Es mortal, sería mortal si desobedecemos a Dios, etcétera, etcétera. Cuando la duda llega, tarde que temprano dejamos de confiar en lo que Dios ha dicho y comenzamos entonces a confiar en nuestro intelecto, en lo que nosotros creemos, en lo que pensamos. Comenzamos entonces a hacer lo que se llama un proceso de eliminación y comenzamos a eliminar las cosas que tal vez
no sean tan lógicas para nosotros. Amén. Las que no estén en acorde o en sincronización con este tiempo o con el siglo en el cual estamos viviendo. Déjame ponerte un ejemplo. La duda puede llegar y está llegando en muchas iglesias que comienzan a cambiar la manera de ellos ser como iglesia y la manera que adoran a Dios. Porque lo primero que dicen es que los tiempos han cambiado. Y como los tiempos han cambiado y una generación distinta, que hay que utilizar otros medios, otros métodos, otras fórmulas. Y lo que hace es que se pone entonces en tela de juicio la palabra de Dios. Y está en juego entonces la santidad de Dios, la veracidad de la palabra y la misma presencia y autoridad de Dios. La palabra que acabamos de leer es una que da evidencia clara de esto. Imagínese esto por un momento. Dice en el verso 37 del capítulo 12 de Juan, comenzando, dice: pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hay personas, por eso que yo digo, mi amado, que una iglesia no puede fundamentarse solamente en hacer milagros. La iglesia que desesperadamente y ansiosamente busca que su iglesia sea una donde se manifiesten los milagros nada más, pero que no se enseñe cosas de cómo madurar, que no se enseñe cómo uno poder mantener la fe en medio de una crisis, y que no se enseñe el tema de hoy, que estamos hablando de cómo dejar el miedo. Tarde que temprano va a ser una iglesia que solamente va a atraer a la gente por lo que pueden recibir, pero no los va a cambiar. Vimos aquí, mi amado, esto es una evidencia, claro, para las personas que piensan que los milagros es suficiente y que con los milagros ellos pueden llenar la iglesia. Tal vez la puedes llenar, pero no vas a retener la gente. Porque dice aquí que a pesar de que Jesús hacía muchos milagros y señales delante de ellos, no creían. Entonces yo soy el primero que estoy convencido que a mí de verdad no me llama la atención una iglesia donde se estiran los pies, se estiran las manos, donde la gente rebajan de peso, donde los enanos crecen y los que crecen se ponen enanos. Eso a mí no me llama la atención, honestamente. Es más, no me llama la atención si se ve milagros creativos, donde una persona no tenía un ojo y se le creó el ojo. A mí no me interesa eso tampoco, o sea, no me llama la atención. Eso no me impacta. Si no hay palabra, si no hay una educación cristiana en base teológico donde enséñame a mí a mantenerme en medio de las situaciones que me rodean. ¿Sabes? No me pintes a mí un evangelio de fantasía, de cuento de hadas, de Disney. No, yo no quiero ese tipo de evangelio. Háblame de un evangelio que me enseña a mí a permanecer firme, parado, a no ser como un Pedro que lo niega, a no terminar como un Judas que lo traiciona y a no ser como un Tomás que duda y que tiene que ver para creer. Los milagros no lograron hacer eso. Los milagros no lograron que con todo y eso Pedro lo negara. Los milagros no lograron que con todo y eso Judas lo traicionara. Y los milagros no pudieron impedir que el mismo Tomás tenía que ver para creer. No impide. Entonces hay mucha gente, mi amado, que están tan afanados y tan concentrados en que haya una iglesia que haga milagros, pero no se concentran en que esta iglesia me pueda alimentar, esta iglesia me da lo que yo necesito para yo crecer y ensanchar y desarrollar. Esta iglesia me está enseñando a mí que el miedo no es de Dios y que el miedo es producto y un mecanismo que el diablo utilizó al principio para alejar a nuestros padres antecedentes, los primeros que fueron hechos y formados por Dios, los que lo utilizó para desobedecer a Dios. O sea, la iglesia me está enseñando que el miedo es algo que no proviene de Dios y que yo tengo que comenzar a creer y a confiar en Dios de tal manera
que ya yo no tenga que vivir con temor y con miedo? Esa es la pregunta. Yo en una ocasión en Milwaukee le dije a un pastor, no voy a mencionar el nombre porque no quiero que, ¿verdad? Pues, aunque qué importa, yo he mencionado un nombre aquí de varios evangelistas y sabrá Dios si ya le ha llegado a los oídos, pero en Milwaukee yo le hablé a un pastor porque él estaba tan gozoso de que él se pasaba estirando los pies a la gente, que si creando curvaturas en las plantas de los pies, que si platificando las muelas. Y yo le dije, varón, te voy a decir una cosa, edúcate, métete más en la palabra, porque los milagros no van a satisfacer a la gente. Cuando ellos vean que tú no tienes nada que darle en palabra, tú serás como una higuera. Recuerden el tema de anoche, la higuera sin fruto. Los milagros y todo esto está muy bien, que perfecto. Qué bueno que la gente salgan con los pies iguales. Qué bueno que la gente salgan, ¿verdad? Con las manos iguales. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Que la gente salgan con las ropas que ya le quedan aguadas porque rebajaron. Gloria a Dios. Pero enseña palabra. Porque es la palabra la que mantiene. No solo un milagro. Entonces, el miedo trae duda. Mucha gente ahora mismo, más que nunca, salió una encuesta y esto yo lo compartí en las redes sociales. Este género de ahora, de entre los 20 y 30 años, están cada vez más dudando, ¿verdad?, de todo lo que tenga que ver con Dios. Pero tiene que ver si descubrimos, aparte de pecado, o sea, el pecado de negar a Dios, porque es un pecado negar a Dios. Es un pecado resistirse ante el trabajo de convicción que hace el Espíritu Santo. Cuando se resiste, eso es un pecado. Pero aparte de esos pecados, y el pecado, ¿verdad?, de simplemente querer vivir en la oscuridad y en las tinieblas antes de acercarse a la luz. Aparte de eso, la mayoría de estas personas que dudan de las cosas de Dios, como factor tiene el miedo, como un elemento que lo está influenciando ese pensar o esa duda. Están dudando por muchas razones. Están dudando posiblemente, mayormente por lo que ven y lo que conocen de la iglesia, los escándalos, los malos testimonios, las noticias y las farándulas que se están escuchando. Está causando un miedo interno. Muchos no lo van a ver de esa manera, pero está causando un nivel de miedo que provoca que duden, que verdaderamente pueden encontrar algo en la iglesia, algo benéfico, algo que los pueda ayudar a mejorar, crecer, etc. Otros factores tienen que ver con el miedo a descubrir la verdad, la duda que hay detrás. O sea, hay personas que no se acercan a Dios porque dentro de ellos existe ese temor de que ellos saben de que acercarse a Dios va a implicar que se les va a abrir la mente y el corazón y la conciencia a conocer la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de su condición pecaminosa. Usted puede creer que hay personas que no quieren que se les diga, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de que convivir sin casarse es fornicación y que la palabra condena eso. Entonces el miedo los retrae, los mantiene lejos de Dios porque saben que la palabra confronta y la palabra ilumina y la palabra convence de pecado, de justicia y de juicio. Otros tienen miedo porque y dudan, ¿verdad? Porque saben que Dios les va a pedir que se alejen de ciertas cosas. O sea, tantas cosas, mi amado, que yo podría compartir de cómo la gente, la duda con el miedo, que el miedo que es lo que activa la duda, está impidiendo que la gente verdaderamente confíe en Dios. Entonces, el cristiano como guerrero no puede ser una persona que se deje gobernar por el miedo, porque el miedo va a traer la duda. El miedo te mantiene en un rincón pensando que Dios no puede arreglar tu problema, que Dios no puede resolver el asunto, que Dios es impotente ante la situación que tú estás pasando.
Y cuando tú confrontas el miedo, o sea, invitas el miedo, estás invitando también esa duda. Por eso vemos, por ejemplo, en el caso de, vamos a poner el ejemplo de Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo llamó, y se le llama por, ¿verdad?, por su carácter, hombre esforzado y de valor y valiente. A Gedeón le tuvo un poco esto, un poco, no ofensivo, sino que lo vio un poco confuso de que Jehová lo llamara por esas características. Y lo primero que comenzó era a dudar. Ay, pero ¿por qué tú me llamas allí a mí? Que si yo soy el menor de la familia, que si estamos aquí pasando esta situación, ¿y por qué tú me llamas a mí? O sea, comenzó a ponerle pretexto similar a Moisés. Y no estaba entendiendo que el miedo en ese momento estaba gobernando su corazón. De pensar de que Dios podía utilizarlo a él. De pensar de que por medio de las manos de él Dios le podía dar la victoria de liberar a su pueblo, siendo oprimido por sus enemigos. Y estas son las cosas, mi amado, que ocurren en nuestra vida. En nuestra vida cotidiana, mi amado, ocurren estas cosas. Cristianos que constantemente ponen en la percha o en una repisa los propósitos de Dios simplemente porque dudan de que ellos sean los indicados, dudan de sus cualidades, dudan de lo que Dios puede hacer a través de ellos, etcétera, etcétera. Y Dios te dice en esta hora, por medio de este estudio, que si tú quieres ser un guerrero de verdad, si tú quieres clasificarte como un hombre o una mujer que perteneces al ejército de Jehová, lo primero que tú tienes que hacer es dejar el miedo. Porque el miedo trae consigo la duda. Y la duda va a provocar que tú pienses que Dios no puede. Que Dios no puede resolver el problema, que Dios no puede utilizarte a ti. Y que no hay manera, o sea, la duda es tan peligrosa que minimiza el poder de Dios, siendo Él omnipotente. Mira qué cosa. El miedo, por segundo, lo que hace es que nos paralice en el camino. Frisado. Tú sabes que el objetivo, mira esto, el objetivo principal del sistema de congelamiento o el proceso de congelamiento es que se pueda paralizar o causar un proceso lento, ¿verdad? Y estoy hablando en términos de carne. Cuando nosotros ponemos a frizar algo, ya sea carne, vegetales, frutas, lo que sea, nosotros lo que estamos haciendo es querer paralizar o de alguna manera que el proceso sea lento de descomposición. Tal vez no sea la mejor alegoria o ilustración, pero en el sentido espiritual, cuando el miedo llega a tu vida, es como tú frizar el propósito de Dios en tiempo. Hay gente que han frizado el propósito de Dios en su vida en tiempo. Lo han frizado. Y como dije, el proceso de congelamiento busca paralizar el proceso que tiene ese elemento, esa materia de crecer, ¿verdad?, de evolucionar, etcétera. Ustedes me entienden ya. Hay personas que el miedo los ha paralizado, los tiene frisados. No pueden ni darle un paso al frente ni un paso atrás. Han quedado petrificados exactamente donde quedaron, donde fueron confrontados con el miedo. Ahí quedaron petrificados. Y de ahí no se pueden levantar. De ahí no se pueden mover. Y eso, señores, es otro mecanismo que el diablo utiliza para que usted no pueda avanzar. Cuando usted es confrontado con el miedo, usted no puede avanzar. Usted no puede de ninguna manera
pensar que existen todas las posibilidades y probabilidades de parte de Dios, porque aunque Dios no trabaja ni con posibilidades ni con probabilidades, Dios trabaja con fe, con hechos, con la voluntad de Él, con su palabra, de la cual podemos confiar. Pero en sentido práctico, usted deja de creer que existen posibilidades y probabilidades de que algo pueda ocurrir o que pueda ser, que pueda ser, amén, hecho en algún momento. Está conectado con la duda. Recuerden que estamos hablando de dejar el miedo. Nosotros tenemos que comenzar, mi amado, a entender que Dios nos creó para cosas grandes. La lectura aquí, mi amado, mira lo que dice. Al no creer, mi amado, se cierran los oídos, se trancan los ojos y también el corazón. Los oídos para no poder entender y escuchar lo que Dios nos está diciendo. Los ojos para no poder ver la gloria de Dios y palparla tal como está. O sea, de ver que lo que se está viendo es de parte de Dios. Y el corazón para no poder entenderlo. Entonces esto es peligroso, mi amado. ¿Tú sabes cuánta gente ahora mismo está paralizada? Paralizada. Paralizada por más de 10 años, 15 años, 20 años. Hay algunos que están actualmente en el proceso de enfriamiento. Y todo porque permitieron que el miedo los paralizara. Te paraliza, te frena, te deja, pero en tu lugar ahí, no te deja avanzar. Y el peligro de no poder avanzar es que tú no creces. Si tú tienes miedo, tú no creces. No vas a poder entonces verdaderamente seguir dando pasos hacia adelante. No vas a poder, amén, marchar. Y cuando no se puede marchar, no se puede llegar a ningún lugar. Entonces, vemos aquí que el miedo paralizó a esta persona. Incluso aquí vemos que los gobernantes, mire esto, no tan solamente Jesús tenía discípulos simples y comunes detrás de él. Él tenía también líderes, gobernantes, gente de posición y de autoridad. Los tenía a su lado. Pero el miedo los paralizó. El miedo los estancó. Y no pudieron marchar tras él. Cuando el miedo llega, usted no podrá marchar tras Jesús. Porque siempre vas a buscar una excusa. Eso fue lo que pasó en una ocasión cuando él llamó, o más bien cuando algunos se le presentaron a Jesús y dijeron: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Y él comenzó a decirle: Pues sígame. El que quiera seguirme y seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Y algunos de ellos comenzaron a poner excusas. Bueno, deja que yo primero entierre a mi padre. Otros digo: déjame despedirme de mi familia. O sea, el miedo hasta cierto punto comienza a hacernos ver que hay otras cosas de mayor prioridad, amén, que tienen que atenderse antes de seguir a Jesús. O posiblemente el miedo, amén, que paraliza, se enmascara en forma de que, amén, no quiero perder mi estatus, no quiero perder mi posición, no quiero perder mi lugar, no quiero perder mi honra y mi respeto en la comunidad. Porque mira que hay gente que tienen miedo y no siguen a Jesús. Como dice aquí, tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Es decir, hay gente que no siguen a Jesús porque el miedo de ellos es que ellos no quieren ser excomunicados. No quieren que los expulsen de su grupito. No quieren experimentar el bullying. Y prefieren entonces petrificarse, paralizarse, frizar el propósito, la voluntad de Dios que tienes en su vida
por no perder unos beneficios que para nada salvan, más bien pueden condenar. Entonces, el miedo trae duda, el miedo paraliza porque te frisa en tu lugar. El miedo no ciega. El miedo te ciega, no te deja ver. Y si no te deja ver, tú no puedes ver hacia dónde tú vas. El miedo no te deja ver la gloria de Dios. El miedo trae una venda. Es una venda. El miedo trae una venda para que te puedas mantener viendo solamente la realidad de lo que vives, pero no ver más allá. Es decir, el miedo te ciega a la realidad espiritual. Todo lo que tú ves es en lo natural y en lo carnal, pero no puedes ver más allá de eso. Segunda de Corintios 4:4 habla de esa venda, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Escuchen bien, el incrédulo aquí no es un inconverso nada más. El incrédulo también es un cristiano que ha permitido que el miedo gobierne su vida y cómo vaya a dictar su vida de servirle a Dios. Anda, papito Dios. Cuando tú tienes miedo y tú gobiernas y tú permites que el miedo gobierne tu vida, te pone una venda y te ciega. Y tú jamás vas a poder ver la gloria de Dios, porque todo lo que vayas a ver de en ese momento en adelante va a ser natural. Va a ser en el ámbito carnal. Nunca vas a poder razonar las cosas que ves. O sea, no las vas a poder sincronizar con las cosas de Dios, porque vas a razonarlas en el ámbito natural. Todo lo vas a querer razonar. Todo vas a querer hacerlo con el uso intelectual. Y la Biblia dice que la sabiduría terrenal es animal y diabólica. Entonces, te ciega a la realidad. Te ciega para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Entonces, todo lo que ocurre en tu vida, tú nunca vas a ver el lado bueno de parte de Dios. Nunca lo vas a ver como que fue Dios que estaba en el asunto. Nunca lo vas a ver como que era el favor de Dios para ti. Nunca lo vas a ver nada. Siempre lo vas a ver como que eras tú, tu esfuerzo y todo. Fuiste tú que lo hiciste. O sea, el peligro de uno andar, ¿verdad?, ciego a estas cosas. Tenemos que tener cuidado, mi amado, porque el miedo es peligroso. Arropa aún a los cristianos más fieles. ¿Cuántos cristianos ahora mismo no andan con miedo? Ciego a la realidad. Cristianos que andan en base de mitos. Andan en base, amén, de prácticas y cosas así, porque dejaron de confiar en la palabra del Señor. Lo otro que hace el miedo es que cierra tu oído para escuchar la voz de Dios. La persona que se deja gobernar por el miedo, cualquier voz extraña que venga, a esa le puede creer, porque deja de tener la habilidad de discernir quién es el que le está hablando. Hay tres voces a lo menos que se manifiestan, que se acercan para hablarnos: la de Dios, la del diablo y la nuestra propia. Si tú te dejas gobernar por el miedo, tú no vas a saber cuál es de esa es la que te está hablando. Y nuevamente, el miedo no tiene que ser necesariamente este miedo donde tú estás temblando, donde tus ojos se te están abriendo y evidentemente se nota que tú estás experimentando un tipo de pavor que llega a tu vida por alguna situación. No necesariamente estamos hablando de ese terror espeluznante, ese terror o ese miedo, amén, que te pone a temblar. No, estamos hablando de unos temores que se disfrazan como en cierta forma de incertidumbre, de cosas que desconocemos. Hay muchos temores, hay muchas fobias. Por eso es que ahora la ciencia le ha llamado fobias a estos diferentes temores. Cristianos llenos de fobia. Ese es el tiempo que estamos lidiando ahora.
Lo cual es un poco contradictorio porque le cogemos miedo a las cosas. A veces yo digo, mi amado, que nosotros cogemos miedo de las cosas que no debemos cogerle miedo. Y a las que sí le debemos coger miedo, a esas no le cogemos miedo. Por ejemplo, no le tenemos miedo a las consecuencias de nuestros pecados. Pero cogemos miedo de lo que pueda hacernos otro hombre. Por eso Cristo dijo, no le tengan miedo a lo que otro hombre pueda hacernos. Porque el hombre puede matar el cuerpo, pero no puede hacer más nada. Pero tengámosle miedo a aquel que tiene el poder. Aleluya. Para no tan solamente destruir este cuerpo, pero también el alma. También el alma no la puede destruir. Y el único que tiene ese poder es Dios. Y a eso no le tenemos miedo. Entonces yo pienso que el miedo es relativo a lo que se está experimentando. Pero yo he venido a conocer que la palabra me dice a mí que el miedo a estas cosas que ponen en tela de juicio las cosas de Dios, la palabra de Dios, que pone en juego mi progreso espiritual para yo avanzar y sobre todo que me ciega la realidad para yo ver las cosas de Dios, pero que censura, tapa mi oído espiritual para yo poder discernir quién es el que me habla, es un peligro. Para mí estas son las cosas que yo tengo que estar prestando atención, no a otras cosas. Miedo a perder mis pertenencias, miedo a perder mi finanza, miedo a perder mi trabajo, miedo a perder hasta mi familia, miedo a perder cualquier otra cosa. Eso no debe de ser lo primordial. Eso son cosas que sí, que vienen con unos efectos. Esas son cosas que traen sus efectos, causan unos efectos en nosotros, miedo, incertidumbre y tantas cosas. Pero no a tal magnitud que no podamos avanzar en las cosas del Señor. En el verso 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es decir, que hubo algo que motivó a Isaías a pronunciar estas palabras. Fue cuando vio la gloria de él. Cuando vio la gloria de él, verdaderamente Isaías se propuso en su corazón a creer en Dios más que nunca. Pero él habló de esos tiempos que Jesús estaba experimentando, donde había tanta duda, donde la gente cogía miedo de abiertamente y públicamente decir, yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en Él. Dentro de estos gobernantes estaba también Nicodemo. Si usted va al capítulo 3 de Juan, usted va a ver que Nicodemo lo visitó a él encubiertamente, escondido, por miedo a represalia, por miedo a lo que sus compañeros religiosos podían hablar o decir de él, por miedo a perder su estatus, su posición en el concilio en ese tiempo. Porque Nicodemo era un escriba, un hombre de la ley conocido, dotado en el conocimiento de la palabra, del Pentateuco, de los 5 libros mayormente y de los profetas de la Biblia del Antiguo Testamento. Pero aún él, entendiendo y sabiendo quién era Jesús, tuvo miedo. El miedo lo mantuvo a él verdaderamente escondido. Dudaba de él. Hasta cierto punto dudaba. Porque ¿por qué abiertamente no, amén, sentir orgullo de representar a Cristo sabiendo quién Él era? Muchos de nosotros, mi amado, tenemos este orgullo de patria. Y tú nos ves a nosotros ondeando las banderas de nuestros países con orgullo. Y con orgullo, mi amado, representamos de quiénes somos, de dónde venimos y de dónde procedemos. Pero muchos de nosotros no ondeamos, aleluya, la bandera que nos identifica con Cristo. Muchos de nosotros tenemos oculto nuestra identidad de Cristo por el miedo. Y en esta hora yo te digo, tú y yo no podemos ser un verdadero guerrero cristiano si nosotros pretendemos ocultar nuestra identidad por el miedo. Por el qué dirán, por si te aceptan o no, por si eso implica de que vas a tener que perder amistades o tu familia. Porque mira que yo conozco a muchas personas, mi amado, que son una cosa cuando están en la iglesia, pero cuando están delante de sus amistades o su familia son otras, cambiaron. Es decir,
escondieron su identidad porque tienen miedo. No quieren ser rechazados. No quieren ser excomunicados, expulsados del grupo o de la familia o del círculo de amistad. Entonces, la presión que sentimos de grupos, que aunque es una teoría, pero es práctico, se vive y se ve a diario. ¿Cuántos cristianos, y me atrevo a decir que más del 80% hoy en día viven bajo una identidad falsa? Y todo por miedo a no ser descubierto, por miedo a no perder, por miedo a no ser burlado, criticado, señalado. Pero luego nos declaramos que pertenecemos a un reino. Nos declaramos que pertenecemos a un ejército. Y declaramos que somos seguidores de Cristo. En esas condiciones no. En esas condiciones no nos podemos declarar. Aquí había un miedo que no se podía ignorar. Que a pesar de los milagros, muchos no creían. Pero no creían porque tenían miedo. Dice aquí en el verso 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Miedo. Miedo a dejar de pertenecer a un grupo, a un corillo, a un combo, a una sociedad. El miedo, mi amado, está paralizando a mucha gente de verdaderamente tener convicciones. Dios está buscando una generación que tenga convicciones, que sepa quiénes son, que puedan con orgullo representar, amén, como es debido a Cristo aquí en la tierra. Los discípulos, la primera iglesia, la iglesia primitiva, sus comienzos en el libro de los Hechos, usted va a ver que lo que les quitó el miedo fue el empoderamiento del Espíritu Santo. Por eso Cristo le advirtió, no se salgan, esperen aquí hasta que llegue el descenso. Pero porque el descenso del Espíritu Santo no tan solamente traía poderes, pero iba a traer esa valentía y ese coraje y esa osadía que hace falta hoy en día para enfrentar a los gobernantes, para traer convicción, amén, de verdad, de justicia a este mundo que ha abrazado más al pecado y la inmundicia que a la palabra de Dios. Hace falta una convicción real, ahora más que nunca, de hablar las cosas tal y como son y no ser tan políticamente correcto. Porque la gente quiere que uno sea elocuente. La gente quiere que uno hable, ¿verdad? Con palabras suaves, sin que sean palabras hirientes, porque de lo contrario no nos escuchan. De lo contrario nos consideran ogros. De lo contrario nos consideran a nosotros, amén, repugnante, un poco ofensivo. Gente, amén, que no tiene, ¿verdad?, una didáctica como ellos esperan. Entonces lo que estamos es confeccionando un montón de oradores. Oradores, amén, con un léxico, amén, bien estudiado, amén, que lo que busque es simplemente alimentar nuestro ego, pero que no de ninguna manera nos conmueve y nos sacude los fundamentos para reconocer la realidad del asunto. Que la razón primordial por la cual la iglesia de este tiempo y de este género se está desviando tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando. Hay mucho miedo a conocernos de verdad. La palabra nos confronta y nos hace ver a nosotros la realidad. La palabra trae la verdad. La palabra es la luz, por lo tanto nos saca de las tinieblas para ver nuestras obras en la luz. Y hay hombres que no quieren ver la luz porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Así lo dice en el primer capítulo de Juan. No quieren. La luz vino y la verdad vino, pero la rechazaron. Todo es por el miedo.
todo el factor primordial es miedo. Miedo a saber la verdad. Miedo a descubrir que somos más. Miedo a abandonar lo que tanto añoran la gente. Hay gente que verdaderamente el miedo los paraliza a tal magnitud que piensan que venir a Jesús es perderlo todo. Mira qué cosa. Esta es la realidad. Existe una enseñanza de que venir a Jesús es perderlo todo. Tal vez usted lo ha escuchado, la gente que dicen, que yo tenía todo antes de venir a Cristo. Vine a Cristo y lo perdí todo. Perdí trabajo, perdí mi casa, perdí dinero, perdí mis carros, perdí todo. Eso es una forma de miedo. Es un pensar, una semilla sembrada, inculcada por el diablo, por el enemigo de las almas, para hacerte creer que con Cristo no hay ganancia, lo que hay es pura pérdida. Sin embargo, vemos a Pablo diciendo todo lo contrario, que lo que él obtuvo que en una ocasión como ganancia lo tiene por basura, que a él no le interesa lo que él era antes, sino que ahora en Cristo ha encontrado algo mayor, ha encontrado identidad, ha encontrado el mejor tesoro. El cristiano de verdad que entiende cuál es su posición en Cristo, lo que adquiere es un tesoro y adquiere una ganancia que supera todo lo que haya tenido en su vida desde que nació hasta ahora. No hay mejor ganancia que servirle al Señor sin miedo ninguno. Y esto fue una de las cosas que Jesús, para ya culminar, esto fue una de las cosas que Jesús consistentemente fue claro enseñándole a sus discípulos. ¿Qué era lo que él mayormente reprendía de los discípulos? El temor. El maldito miedo, porque no es bendito. El maldito miedo de la gente que se enmascara con la piedad no es que estoy esperando la voluntad de Dios a ver qué Dios dice. Pero si tú no haces nada, si tú no te mueves y tú te quedas paralizado y petrificado en tu lugar y frisado en tiempo, tú no vas a ver nada, porque el miedo te tiene. Amén, ¿verdad? El miedo, que es el factor real de todas las cosas, o sea, es el meollo del asunto. Aquí no es de que el tiempo de Dios, no es que yo la voluntad de Dios, no es nada de eso. Eso es una máscara. Eso es enmascarar la realidad. Es que tienes miedo. Desconfía de que te irá bien. Desconfía de que Dios te puede respaldar. Desconfía y dudas de que Dios te pueda usar. El miedo. ¿Cuántas personas no he visto yo que pudiendo obrar para bien, es decir, Dios les incita, vete, dale una palabra a esa persona, y no lo hacen por el miedo a que lo critiquen? ¿De qué vas a hacer tú? Yo voy a recibir yo una palabra tuya. Dios ha depositado la habilidad de alguien ser un instrumento para llevar una sanidad, y esa persona se retiene porque piensan que no van a creer en esa persona. Y la persona se pierde un momento en la historia de su vida para hacer una bendición, para ver la gloria de Dios ellos mismos, y se retienen. Y Cristo reprendió eso constantemente en la vida de los discípulos. Él dijo: por vuestra poca fe en ciertas ocasiones. ¿Por qué estáis amedrentados, asustados? ¿Ustedes se acuerdan? Muchos episodios hubieron en las tormentas, cuando le traían endemoniados, ellos no podían, y el maestro los reprendía y dice: porque ustedes tienen poca fe, por eso es que no pueden reprender los demonios. Si yo quiero usarlos a ustedes, pero ustedes se niegan, ustedes no pueden porque tienen poca fe, se amedrentan, se asustan. Quiere decir que el problema mayormente de Jesús era tratando de desaparecer el miedo, porque el miedo obstruye el poder de la fe. Aleluya. Hay gente que no es que no tienen la habilidad de creer, es que el miedo, si no dejan el miedo, no van a poder creer, no van a poder depender de Jesús.
Todo el tiempo Jesús tenía que estar presente. Entonces la gente hoy en día, la iglesia hoy en día, insiste o pretende que Dios esté físicamente con ellos todo el tiempo. No pueden hacer nada en base de la fe y del poder que ya tienen. La Biblia dice en la Gran Comisión, dice, estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. En ningún momento dice que las señales seguirán a los que hayan estudiado teología. En ningún momento dice que las señales seguirán, amén, no, dice las señales seguirán a los que creen. Pero si tú tienes miedo y el miedo se te apodera, tú no vas a poder creer. Por ende, no hay señales ninguna que te vayan a seguir. Porque las señales no siguen a los cobardes. Las señales no siguen a las personas que dudan. Las señales no siguen a las personas que están ciegas. Las señales no siguen a las personas que no saben escuchar la voz de Dios. Las señales no van a seguir, amado, gloria al Señor, a las personas que se paralizan y se detienen en el camino. Las señales seguirán a los que creen. ¿Creen en quién? En Jesucristo. A los que creen en Dios y a los que creen que el poder del Espíritu Santo actúa en ellos y a través de ellos para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso en esta hora yo te digo, deja el miedo. Si queremos ser buenos guerreros espirituales, guerreros cristianos, tenemos que entonces dejar el miedo. Deja el miedo ya. Deja el miedo. Porque Dios no te llamó a ti, amén, y no puso en ti un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio, de poder. Tú y yo tenemos el poder, pero no nuestro. Es el poder dado por parte de Dios. Tú eres ahora un hombre y una mujer dotada por el poder de Dios. ¿Cuál es tu miedo? Hay un dicho que dice, el que tiene miedo, cómprese un perro. O sea, tenemos que entender, mi amado, que si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién pudiera levantarse contra ti, tú siendo hijo de Dios? ¿Quién se podrá irse en contra del destino que Dios tiene trazado para ti? Y ese propósito que Dios tiene ya dictado para ti. Amén. Nadie. Salvo de nosotros permitir que el miedo sea quien cambie el curso de ese destino, de ese propósito y de esa voluntad que Dios ha preparado para sus hijos. Dios me lo bendiga, gloria al Señor, Dios me los guarde. Espero que el estudio de hoy, amén, haya sido de edificación. La semana que viene venimos, gloria al Señor, y continuaremos con esta serie. El propósito es lograr, amado, que usted pueda entender que usted fue diseñado para cosas grandes. Recuerde, tenemos que eliminar estas cosas de nuestra vida si nosotros queremos verdaderamente ser exitosos siendo cristianos. El verdadero guerrero de Dios no lo habla, lo demuestra conforme a lo que cree, conforme a lo que ha venido recibiendo de parte de Dios. Que ese es el propósito de todo lo que nosotros hacemos, de lo que traemos por estos medios. Bendiciones, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos en la próxima. Chao.